Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Primero de febrero del año 2015, día de fiesta y solemne para la nación, la bandera ondea a toda asta en las plazas públicas de la República Mexicana. El Congreso Federal abre hoy, primero de febrero, su segundo periodo de sesiones ordinarias correspondientes al tercer año de ejercicio de la actual 62ª legislatura. ¿Qué tal? Un gusto saludarle desde la capital del país. El canal de televisión del Congreso de la Unión está transmitiendo lo que será la sesión de Congreso General en unos momentos más para la apertura de estos trabajos. ¿Qué estamos viendo en pantalla? Melissa Vega, ¿cómo estás? Antes que nada, gusto en saludarte en esta transmisión. Un gusto también, muy buenos días, Laxman Sumano, un placer estar contigo en esta transmisión especial y además formar parte de este despliegue que el canal del Congreso ha dispuesto para que usted que nos acompaña tenga los elementos informativos necesarios para comprender la importancia de los distintos actos que hoy se celebran en Palacio Legislativo de San Lázaro. Uno de ellos ya referías, ¿qué está pasando aquí en el lobby? Así es, pues tenemos distinto este inicio de periodo, tenemos una exposición emblemática, está aquí a nuestras espaldas el único original de la Constitución del 17, de esto vamos a tener un poco más adelante información, Melissa Vega. Pero es parte de los actos que se van a realizar hoy y para que usted tenga de primera mano la información, nuestros compañeros se encuentran ubicados en distintos puntos de San Lázaro. Nos vamos entonces a enlazar primero al Pleno de San Lázaro. Al salón de sesiones, ya vemos aquí en pantalla a nuestras compañeras y compañeros que se encuentran en distintos puntos. Vamos al salón de sesiones de San Lázaro con Gladys Juárez Davis y Martín Mondragón. Saludos, compañeros. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Laxman, Melissa, Martín, a toda la gente que está siguiendo la señal de Canal de Congreso. Muy buenos días, es un gusto que nos acompañe. Efectivamente, nosotros nos encontramos ubicados aquí al interior del salón de sesiones del recinto legislativo de San Lázaro, donde se espera que en unos momentos más se lleve a cabo la sesión de Congreso General para poder dar inicio a este segundo periodo ordinario ya del último año de ejercicio de esta 62ª legislatura. Martín. Una legislatura que, como hemos tenido la posibilidad de transmitirles a todos ustedes y que agradecemos a que hayan hecho ese seguimiento de los trabajos, será una legislatura que será recordada por muchos aspectos, entre ellos, por supuesto, la discusión, el análisis de diversas reformas estructurales importantes para el país. El periodo que recién ha concluido, por supuesto, es un ejemplo de ello, y el que está por iniciar también trae temas fundamentales, temas importantes y que por supuesto le estaremos presentando en el canal del Congreso, Gladys. Así es, Martín, realmente ha sido una legislatura muy importante, como bien lo señalas, se abordaron reformas orales para nuestro país en el transcurso de la misma, pero también otros modelos como lo que es el Parlamento Abierto, que ha sido un sello muy característico de esta 62ª legislatura y que bueno, de las agendas, como lo señalabas, Martín, tendremos oportunidad de platicarlo en unos momentos más. Por supuesto, y por supuesto vamos a continuar con el recorrido, precisamente para que usted conozca lo que le estaremos presentando el día de hoy. Regresamos contigo, Laxman, Melissa. Gladys, Martín, sin duda una legislatura emblemática, reformas relevantes, ya nos estarán ampliando un poco más adelante. Melissa, vamos a continuar con el recorrido. Porque en este recorrido, y lo estamos viendo en pantalla, también nos acompaña Elizabeth Cano, dado que aquí, en el lobby principal del edificio A de Palacio Legislativo de San Lázaro, habrá una importante inauguración. Platícanos más, Elizabeth, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias, Laxman, muchísimas gracias, Melissa. Saludo de igual forma a mis compañeros, los cuales pues estaremos transmitiendo este momento especial en este primero de febrero, en donde en este momento pues me encuentro en el lobby del edificio A del Palacio Legislativo de San Lázaro, a la espera de la inauguración de la exposición Vigencia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917 a 98 años de su creación. Es su 98 aniversario, entonces pues estaremos muy puntuales dándole a conocer los pormenores de esta inauguración de la exposición Laxman y Melissa.
Gracias, Elizabeth, lo cual nos permitirá, Laxman, conocer más adelante algunos episodios de la historia legislativa de nuestro país. Así es, imágenes sin duda históricas, emblemáticas. Y atípicamente, Melissa, en un día festivo, en un día de fin de semana, pues hay actividad legislativa y parlamentaria en el Congreso. Este día, Laxman, se reúne la comisión encargada de la investigación de la línea 12 del metro aquí en la capital. Para tener los pormenores, Selene Chacón está lista ya también en el Salón CID. Platícanos, Selene, de qué se trata. Selene, buen día. ¿Qué tal, Laxman? Melissa, los saludo con mucho gusto, al igual que todo el teleauditorio de la República Mexicana que nos acompaña en esta transmisión especial. Y como tú lo comentabas, me encuentro en los salones C y D de este Palacio Legislativo de San Lázaro, donde en unos momentos más se va a llevar a cabo la reunión de trabajo de la Comisión Especial para dar seguimiento al ejercicio de los recursos federales que se destinen o se hayan destinado a la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México. Comisión la cual estará analizando, discutiendo y en su caso aprobando un informe preliminar acerca de estos trabajos que duraron aproximadamente 7 meses. Estaremos informando y al pendiente regresamos con ustedes. Laxman, Melissa. Gracias, Elizabeth. Sin duda relevante el debate que van a tener los diputados federales respecto a este tema, Melissa. Allá está, Laxman, la presentación de todos nuestros compañeros. Más adelante estaremos regresando con todos ellos para que usted pueda seguir de cerca los trabajos que hoy se realizan en Palacio Legislativo de San Lázaro en el marco del inicio de un periodo ordinario de sesiones, paradójicamente el último de este año. El último ya de esta 62ª legislatura. En junio, bueno, la reforma electoral ha dado nuevas fechas. En junio estaremos yendo a las urnas a elegir a nuestras diputadas y diputados federales para la 63ª legislatura, así que ahí está la fiesta cívica próximamente en junio para la renovación en septiembre. Y vamos a ir con la información de contexto de cómo está nuestro Congreso Federal conformado, Melissa, al inicio de este segundo y último periodo. Importante mencionar, solo a manera de acotar, que decías que en junio se renueva el Congreso. En este sentido, para la gente que nos acompaña, es la Cámara de Diputados, quienes duran en la legislatura 3 años. Y sí, es importante para conocer cómo funciona, cómo opera el Congreso Federal, conocer sus órganos internos, conocer su estructura. Así que vamos a presentar en pantalla cómo está conformada actualmente, por ejemplo, la mesa directiva de la Cámara de Diputados, uno de los órganos internos de esta Cámara. Así es, la Cámara de Diputados, la integración de la Cámara de Diputados en este momento es de 42% de legisladores del Partido Revolucionario Institucional. Ahí lo estamos viendo en pantalla. También tenemos los datos del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, 23% del Pleno, lo vemos en número, ¿cuántos legisladores? 114. El Partido de la Revolución Democrática, el 21% de total de los legisladores, 101 legisladores. Del Partido Verde Ecologista, 6%, del Partido Movimiento Ciudadano, 3%, Partido del Trabajo, 3%, y de Nueva Alianza, 2%. 10, 14, 20, 27, 101, 114 y 214 legisladores, los grupos parlamentarios que conforman la Cámara de los Diputados. Ahí la conformación actual de la Cámara de Diputados, que precisamente es sede de este grupo, y vamos a revisar ahora la agrupación de diputados afiliados a Morena. Hay que recordar aquí que hay un acuerdo avalado por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que será puesto, Melissa, a consideración del Pleno en próxima sesión. Esperamos que esto sea el 3 de febrero. Si el Pleno avala esta conformación, tendremos esta agrupación que está señalando, una agrupación de diputados afiliados a Morena, quienes han comunicado al órgano de gobierno su intención de conformar esta agrupación de diputados. Y bueno, la agrupación tendrá voz, pero no tendrá voto en la Junta de Coordinación Política, estarán participando. Y aquí está el número de legisladores que lo estarán conformando y el porcentaje de esta agrupación de diputados afiliados a Morena. Recalcarlo, es un acuerdo de la Jucopo que tiene que avalar el Pleno, y si se avala, va a ser muy interesante este fenómeno parlamentario que vamos a vivir en este segundo periodo de sesiones, en donde participarán de esta forma los legisladores. Y que mientras tanto se les denomina agrupación de diputados afiliados a Morena. Es correcto. Muy bien, pues vamos entonces a seguir con esta revisión, y nos gustaría, ya se lo adelantábamos, nos gustaría presentarle a usted, para comprender más el trabajo del Poder Legislativo, cuáles son los órganos de gobierno interno de cada Cámara. Comenzamos con la de diputados, la cual cuenta con 3, la mesa directiva, la Junta de Coordinación Política, comúnmente llamada Jucopo, y también ya le decíamos la conferencia. Está integrada actualmente por el diputado Silvano Aureoles Conejo, quien además es presidente de la Cámara de Diputados. El diputado Tomás
Tomás Torres Mercado, como vemos en pantalla, es vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara Baja. También vicepresidenta, la diputada Beatriz Zavala Peniche, y además está conformada esta Cámara de Diputados por el diputado Francisco Arroyo Vieira, también vicepresidente. Para que le comentamos esto, para que cuando usted vea la sesión del Congreso General o bien las distintas sesiones que se llevan a cabo en ambas cámaras, conozca y ubique a sus representantes. La diputada Leida Lavés Ruiz es vicepresidenta también de la mesa directiva y como vemos en pantalla, la secretaria es la diputada Laura Barrera Fortut. Ahí la conformación, también el Partido Acción Nacional integra esta mesa directiva a nombre del diputado Javier Azuara Zúñiga, quien también es secretario y secretaria también la diputada Graciela Saldaña Fraire. Por el Partido Verde, el secretario es el diputado Javier Orozco Gómez y por el Partido del Trabajo, la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, secretaria, quien también está integrado en esta mesa directiva, en este órgano importante además para la Cámara de Diputados, está el diputado Fernando Briesca Sagún, también secretario. Destacar, Melissa, la pluralidad de la diputada Marilyn Gómez Pozos, también de Movimiento Ciudadano, secretaria. Destacar, Melissa, la pluralidad partidista de los grupos parlamentarios en los órganos de gobierno se ve reflejada. Aquí tenemos legisladores de todos los grupos parlamentarios. Y el órgano de gobierno que busca los acuerdos, los acercamientos y que tendrá mucho trabajo. Incluso tenemos entendido que al término de la sesión de Congreso General, ya este órgano de gobierno se va a reunir para tomar determinaciones y buscar construcción de acuerdos. Es la Junta de Coordinación Política. Este 1 de febrero se estará reuniendo aquí en San Lázaro. Vamos a ver quiénes conforman este órgano de gobierno, Melissa, para este segundo periodo de sesiones ordinarias en la Cámara de los Diputados. Hay una presidencia y hay integrantes. Que además la Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara, porque en ella se encuentran los coordinadores de los distintos grupos parlamentarios. Ahora sí. Así es, vemos en pantalla al presidente de este órgano de gobierno, el diputado Manlio Beltrán Rivera, quien es presidente de la Junta. Integrantes, los coordinadores, como bien señalas, el diputado, este es un dato fundamental, Ricardo Anaya Cortés, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional lo ha nombrado como su coordinador para este segundo periodo ordinario, a decisión del partido político, y bueno, ahora va a ser el coordinador del PAN. El diputado Agustín Miguel Alonso Raya, integrante del Grupo Parlamentario y también integrante de la Jocopo, el diputado Arturo Escobar y Vega, vamos ahí del Partido Verde, integrante también de la Jocopo, el diputado Alberto Anaya Gutiérrez, integrante y representante del Partido del Trabajo, el diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, integrante, también un nuevo cambio, ha cambiado del coordinador parlamentario del Movimiento Ciudadano, lo tenemos en pantalla, y finalmente por el Partido Nueva Alianza, la diputada María San Juana Cerda Franco, que también es integrante de este órgano de gobierno. Y en otro órgano de gobierno también... Y bueno, finalmente el diputado Alfonso Durazo, representante, como lo decíamos, de avalarse el acuerdo en el Pleno el próximo 3 de febrero, será el representante de la agrupación de diputados afiliados a Morena en este órgano de gobierno, pero una vez que se haya aprobado el acuerdo por el Pleno. En este momento estamos a la expectativa. Y también recordar que otro de los órganos importantes es la Junta, así normalmente la nombramos, pero en realidad es la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos. Tiene como función precisamente revisar la agenda, vaya, cómo se van a ir distribuyendo los trabajos en cada Cámara para que todos los legisladores pues estén acotados a las diversas prioridades. Como su nombre lo indica, es la Conferencia para la Organización, Dirección y Organización de los Trabajos Legislativos, Melissa, la parte operativa. Así es, bueno, hablábamos de este calendario para su desahogo y también vamos a revisar ahora la integración básica de esta conferencia. El diputado Silvano Aureoles Conejo es el presidente, es quien preside este órgano de gobierno. También está el diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, es integrante por el Partido Revolucionario Institucional. El también diputado Ricardo Anaya Cortés por el Partido Acción Nacional, que ya veíamos también pues se ha reintegrado a la Cámara de Diputados. Vemos en pantalla al diputado Agustín Miguel Alonso Raya, también es integrante de esta Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos. Al diputado Arturo Escobar y Vega, otro integrante por el Partido Verde Ecologista de México. Por el Partido del Trabajo, el diputado Alberto Anaya Gutiérrez, mientras que por Movimiento Ciudadano, el diputado Juan Ignacio Samperio Montaño. Y también está en esta conferencia de diputados
diputada la legisladora María San Juana Cerda. ¿Qué estamos observando en esta composición? Preside este órgano de gobierno el presidente de la mesa directiva y también están integrando los coordinadores parlamentarios. Ahí está la conformación de la Cámara de Diputados, como sabe, parte del Poder Legislativo, en el cual se deposita un Congreso General, el cual a su vez se divide en dos cámaras. La Cámara de Diputados, que ya le hemos presentado más de sus actividades y funciones particulares, y el Senado de la República, que también, por supuesto, estamos dentro de un sistema bicameral y es importante mencionarlo. Hay datos históricos que le estaremos platicando alrededor de esta transmisión respecto a los periodos de sesiones, pero eso será más adelante. Por lo pronto, Melissa, vamos al salón de sesiones a continuar esta información de contexto, información de utilidad para la ciudadanía, información cívica, por supuesto. Vamos al salón de sesiones con Martín Mondragón y Gladys Juárez. Regresamos con ustedes, compañeros. Gracias, aquí seguimos, Martín. Bueno, pues poco a poco va tomando forma el quórum de asistencia que se registra para la sesión de Congreso General aquí en el recinto legislativo de San Lázaro, que como bien lo señalaban hace un momento, hay algunas diferencias y justamente las sesiones de Congreso General constitucionalmente está mandatado que se tienen que realizar aquí en este salón de sesiones del recinto legislativo de San Lázaro. Y estamos platicando al respecto de la importante legislatura que está por culminar, las importantes reformas que se han trabajado y muchos modelos y muchas formas de trabajo inéditas para el Congreso mexicano, Martín. Así es, hay que recordar que el trabajo que se realiza en el Congreso de nuestro país requiere, en primera instancia, de la discusión en una de las cámaras y posteriormente la revisión en la otra. Esto da la oportunidad de que se expresen las diversas opiniones en torno a los temas y esta legislatura de manera muy particular planteó la creación de nuevas disposiciones en aspectos fundamentales que por supuesto en los próximos años empezarán a ver los efectos de la reforma a la ley en nuestro país en temas tan importantes como son los energéticos, las telecomunicaciones, un nuevo sistema penal de justicia que se ha estado implementando en diversos estados y regiones del país, que por supuesto también estará dando de qué hablar en los próximos años, pero todo se origina en el Congreso de nuestro país y precisamente la importancia del día de hoy. Es una sesión breve, en donde se reúnen senadores y diputados federales, pero que nos habla de la relevancia dado que da inicio precisamente la posibilidad de que el Congreso pueda discutir, pueda analizar, pueda votar, ya sea aprobando o rechazando las diversas iniciativas que se presentaron. De ahí la relevancia del periodo ordinario de sesiones, que es el tiempo que tiene el Congreso precisamente para poder presentar dictámenes de los temas fundamentales para la vida económica, política, social y en general los temas de la vida nacional en nuestro país, Gladys. Así es, Martín, querido auditorio, es muy importante señalar dos aspectos básicos. Hay que recordar que este trabajo de las dos cámaras en conjunto en la revisión, en la aprobación de todos los dictámenes, parte de la base y de la diferencia esencial entre ambas cámaras. Diputados es la representación ciudadana, en tanto que Senado es la representación territorial. Y al conjuntar esas dos fuerzas, bueno, se prevé o se busca que todas las iniciativas y las decisiones que estos toman tengan en cuenta la punto de vista, las necesidades de los ciudadanos, pero también de los territorios. Y una segunda cosa que añadir, es muy importante también recordar que gran parte de estas reformas estructurales que hemos vivido en esta 62ª legislatura han sido en obediencia o en relación a iniciativas preferentes que envía el Ejecutivo Federal, gran parte de ellas, que bueno, pues desde el último sexenio del presidente Felipe Calderón dejó dos iniciativas preferentes, que fue la laboral y la educativa, y con la que inició esta 62ª legislatura, y por supuesto las que ha presentado nuestro presidente Enrique Peña Nieto. Así es, pero vamos, ¿qué le parece si vamos y recordamos lo que sucedió en el periodo anterior, precisamente con la intención de que usted tenga un contexto de los temas relevantes que se discutieron en el Congreso de nuestro país? El primer periodo ordinario del tercer año de legislatura tuvo lugar del 1 de septiembre al 15 de diciembre de 2014, periodo en el que en la Cámara de Diputados se realizaron un total de 42 sesiones y 170 horas de trabajo en el Pleno.
En este periodo, diputados, el Ejecutivo Federal, los congresos locales, así como la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, presentaron 387 iniciativas y 406 puntos de acuerdo. En la Cámara de Diputados se recibieron 23 minutas de la Cámara Alta. Se discutieron y aprobaron en total 93 decretos, de los cuales 8 son nuevas leyes, 4 nuevas reformas a la Constitución, 67 decretos se enviaron a la colegisladora, 23 al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, además de que se dio la declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entre los temas más relevantes destacan también la revisión, el análisis y la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2015, así como reformas a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la protección al ambiente para prohibir el uso de animales en circos, así como la aprobación de la iniciativa del Ejecutivo Federal para desvincular el salario mínimo como unidad base de multas y créditos, entre otras reformas. Además de los asuntos aprobados por la Cámara de Diputados, destaca también la aprobación de 8 nuevas leyes, como son la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, la Ley Federal de Juegos y Sorteos, la Ley para impulsar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad de la economía nacional, la Ley de la Fiscalía General de la República y la Ley de Transición Energética. Se expidió el reglamento interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados. En este periodo ordinario también se realizaron 5 sesiones solemnes. Por su parte, en el Senado de la República se aprobaron 431 dictámenes. Se presentaron 304 iniciativas de reforma. 467 puntos de acuerdo, de los cuales fueron aprobados 78. En 4 sesiones, legisladores de los grupos parlamentarios hablaron sobre la agenda política. Comparecieron como parte de la glosa del informe del Ejecutivo Federal el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Curibreña, así como Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda y Crédito Público, para el análisis de la política económica. También acudió el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para el análisis de la política interior. Acudió la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga. En uso de sus facultades, el Senado aprobó la ratificación de nombramiento de 47 funcionarios, además de que se aprobó la Ley de Ingresos 2015. Esto fue lo que ocurrió en el periodo anterior, el primero de este tercer año de ejercicio de la legislatura número 62. Aún no concluye esto, se espera que en el próximo periodo que está por iniciar a partir de este día, se aborden temas muy importantes. Se espera una actividad intensa en el Congreso de nuestro país y precisamente para que usted conozca qué es lo que se estará revisando de manera prioritaria aquí en la Cámara de Diputados, lo invitamos a ver la siguiente cápsula. En la Cámara de Diputados quedan importantes reformas en lista de espera de ser analizadas y aprobadas por comisiones y el Pleno en este nuevo periodo. Entre ellos se encuentra la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, dictamen que por falta de acuerdos no se aprobó en la Comisión de Puntos Constitucionales. ¿Qué queda pendiente y que es muy lamentable y que es clave? El asunto del sistema anticorrupción. Yo creo que esa es una deuda que traemos arrastrando con la sociedad. Esa de trabajo está prácticamente suspendida y esto es altamente preocupante para nosotros. Tenemos puntos específicos que no se logró tener un acuerdo, pero que son prácticamente la columna vertebral de este sistema. Otro asunto en la agenda es concluir el proceso de aprobación para regular la deuda en estados y municipios, minuta que el último día de sesión del periodo anterior, el 15 de diciembre de 2014, el Senado de la República envió a San Lázaro con modificaciones. Yo espero que a mediados de este mes las comisiones
dictaminen la iniciativa que presentaron varios grupos parlamentarios y resolver el diferendo que hay con respecto al cumplimiento del supuesto de la fracción E del artículo 72 constitucional y con ello resolver el problema de la ley que regula deudas de estados y municipios. Y a pesar de que se aprobó desvincular al salario mínimo como unidad base para multas y créditos, quedaron pendientes por analizar iniciativas que buscan incrementar el salario mínimo en México. No tengo ninguna duda, en el momento en que desvinculemos, desindexemos el salario mínimo, el incremento del mismo será posible. Yo no soy de los que piensa que los salarios mínimos se ajustan por decreto, pero sin duda sí es un primer referente para establecer los mecanismos, para primero entender cuál es el piso mínimo de bienestar que requiere cualquier trabajador mexicano. Recapitulando, los temas pendientes más importantes a resolver en San Lázaro son los siguientes: creación del Sistema Nacional Anticorrupción, regulación de deuda en estados y municipios, el incremento del salario mínimo, así como las reformas en materia de seguridad y justicia propuestas por el Ejecutivo una vez que sean enviadas por el Senado de la República. Y bueno, eso que estábamos viendo es parte del trabajo que está pendiente aquí en la Cámara de Diputados, pero también en el Senado de la República hay temas importantísimos que se encuentran dentro de la agenda y que bueno, pues se prevé que sean desahogados, que se aboquen los senadores, senadoras de la República en estos próximos meses para poder atender todos estos temas y evitar el rezago legislativo, recordando que estamos ya en la parte final de este año de ejercicio. Comparto con usted parte del trabajo que está pendiente de dictaminar en el Senado de la República. Dentro de estos asuntos pendientes está una reforma a diversos artículos constitucionales para dar un nuevo estatus jurídico a la capital del país. Estas modificaciones constitucionales buscan desvincular al salario mínimo como unidad de medida para el pago de impuestos y obligaciones. De esta manera, este indicador podría aumentar en beneficio de los trabajadores. También se espera la presentación de diversas reformas constitucionales en materia de seguridad y justicia que contemplan establecer un mando único policial en los estados, así como la concurrencia y competencias de la Federación y entidades federativas en materia de seguridad. Bueno, luego de las modificaciones a la Carta Magna en materia de transparencia, queda pendiente la legislación secundaria en este rubro y en protección de datos personales. Los senadores tienen también pendiente la designación del titular de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales. Y también, por supuesto, la Cámara Alta tendrá que aprobar la designación del titular de la Fiscalía Anticorrupción. General y la Ley Federal de Transparencia, poder desahogar, continuar el proceso legislativo de la reforma política del Distrito Federal, poder ya con los insumos provocados por las audiencias públicas que se llevaron a cabo la semana pasada, el dictamen correspondiente sobre las propuestas legislativas constitucionales que hizo el presidente Peña en materia de seguridad pública. Agregó que se buscarán poder agotar todos los temas que quedaron pendientes, como el de la Ley General de la Fiscalía General de la República. Dijo que la propuesta que realizarán a la mesa directiva es precisamente que estos asuntos puedan desahogarse a más tardar el próximo 15 de marzo. Yo observo que después del 15 de marzo, podría ser hasta todo el mes de marzo, pero después de esas fechas ya va a estar cargada el ambiente legislativo del escenario electoral en relación a las elecciones federales y locales en 17 estados para el primer domingo de junio. Esto es parte del trabajo que se espera
tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, y por supuesto a través de la señal del canal del Congreso estaremos presentándole todo lo que ocurra en los salones de sesiones, en las comisiones y en general el análisis, la reflexión en torno a estos temas, además de otros que se irán sumando en el transcurso de este periodo ordinario que dará inicio formal el día de hoy. Así es, Martín, querido auditorio, prácticamente estamos ya en la recta final de esta legislatura, de este año de ejercicio, un modelo importante del cual hemos hecho mención en el transcurso de esta transmisión han sido las audiencias públicas, esta parte de poder dictaminar, de poder en el Senado de la República, aquí en la Cámara de Diputados, a llegarse de mayor información en voz de los especialistas, de la gente conocedora en las diversas materias que se han ido agotando en el transcurso de estos años y que bueno, posiblemente pudiera ser un modelo para las siguientes legislaturas, un modelo que quedara ya como parte de, hay que recordar que Cámara de Diputados cambiará completamente su integración, no así el Senado de la República, quien está electo todavía para la 63ª legislatura y que bueno, evidentemente habrán de continuar el trabajo que se ha estado haciendo hasta este momento. Vamos en este momento a regresar la transmisión con nuestros compañeros Laxman Sumano y Melissa Vega. Gladys Juárez, Martín Mondragón, muchísimas gracias por toda esta información. Ahí está, y tiene usted la agenda, parte de la agenda legislativa que tendrán que desahogar nuestras y nuestros representantes en el próximo periodo de sesiones. Un dato fundamental, Melissa, de esto de la apertura del periodo de sesiones que tiene que ver con la historia parlamentaria de nuestro país. El constituyente original de 1916-1917 había decidido en la Constitución, en la Carta Magna que está aquí en el lobby de San Lázaro, que el Congreso de la Unión originalmente solo tendría un solo periodo ordinario de sesiones, que sería a partir del 1 de septiembre al 31 de diciembre de cada año, y que decían los legisladores del constituyente en el 17, pues si necesitamos trasladarnos del país, pues se puede citar a sesiones extraordinarias para desahogar asuntos urgentes. Y bueno, en la historia del derecho parlamentario lo hemos visto, ha habido modificaciones, fue hasta el año de 1969 cuando el Congreso de la Unión decide reformar pues la ley, la Carta Magna, y crear 2 periodos de sesiones. De esto estaremos platicando, algunos otros datos. Muchas modificaciones la que ha tenido la Constitución, vicisitudes, recordar que también en algún momento previo a esta Constitución desapareció el Senado, después regresó esta comisión bicameral, en fin, las legislaturas duraban 2 años, ahora duran 3 años, y sin duda también recordar que la 62ª legislatura es un referente en la historia legislativa de nuestro país por todo este compendio de actividad, de trabajos legislativos y de productividad, insisto, que se ha llevado a cabo. Ya le comentábamos al inicio de esta transmisión especial, con motivo del inicio del periodo ordinario de sesiones, Laxman, que hoy hay una reunión importante por parte de la Comisión Especial de la Investigación de la Línea 12 del Metro. Selene Chacón nos tiene más información al respecto desde los salones C y D. Selene, regresamos contigo. Adelante, Selene. Gracias, Laxman. Melissa, le agradezco a usted todo su interés por el acontecer legislativo y darle seguimiento en esta transmisión especial del canal del Congreso. Y como lo comentabas, Melissa, me encuentro en estos salones C y D del Palacio Legislativo de San Lázaro, donde en unos momentos más estará dando inicio la reunión de trabajo de esta comisión especial para dar seguimiento al ejercicio de los recursos federales que se destinen o se hayan destinado a la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México. Reunión en la cual se prevé que los integrantes de este órgano legislativo lleven a cabo el análisis, la discusión y en su caso aprobación de un informe de trabajo producto de 7 meses de investigación y de análisis. Pero también es importante recordar que el pasado 10 de abril del año 2014, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó un acuerdo de la Junta de Coordinación Política para crear esta comisión especial para dar el seguimiento al ejercicio de los recursos federales que se destinen o se hayan destinado a la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro. Cabe señalar que este órgano legislativo está integrado por 19 diputados y diputadas que pertenecen a los diferentes grupos parlamentarios. Cabe señalar que esta comisión especial realizó un plan de trabajo en los cuales destacan 15 objetivos. Entre ellos, le comento algunos, como la solicitud de información a la Secretaría de la Función Pública, la revisión de documentos oficiales, la visita a las instalaciones de la Línea Dorada, la comparecencia de funcionarios y reuniones de trabajo con representantes de las empresas involucradas, así también como con especialistas en esta materia, lo cual
será presentado en un informe preliminar, como le comentaba, el cual se pondrá a consideración del Pleno de esta comisión especial, se analizará, se discutirá y en su caso se aprobará. En caso de ser aprobado, le comento, se remite al Pleno, a la mesa directiva de la Cámara de Diputados para que el Pleno lo analice y también lo discuta y en su caso también lo apruebe. Trabajo, le reitero, que se derivó de las fallas que se presentaron en el sistema de transporte colectivo Metro, que se llevaron a suspender la operación de 11 de las 20 estaciones de esta línea 12 del Metro, que fue inaugurada el 30 de octubre del año 2012. Servicio que se suspendió a partir del 12 de marzo de 2014 por fallas en su estructura. Pero esto usted lo estará escuchando y nosotros se lo daremos a conocer en cuanto dé inicio a esta reunión de trabajo, la cual se prevé que se lleve a cabo al final de la sesión de Congreso General. Así que estaremos al pendiente, pero antes vamos a recordar cómo fue el trabajo que se llevó a cabo en este primer receso del tercer año de ejercicio de la 62ª legislatura, donde estuvo en funciones la Comisión Permanente. Veamos. Los presidentes de las comisiones de trabajo de la Comisión Permanente presentaron ante el Pleno los trabajos realizados durante el receso legislativo. Entre ellos, reunión con el entonces comisionado de Seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes. A fin de desahogar temas de interés nacional, se citó al comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García. También acudió la subprocuradora jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, Mariana Benítez Tiburcio, con el objetivo de dar a conocer la estrategia del gobierno federal para atender la problemática de violencia en el país. La primera comisión recibió 66 proposiciones con punto de acuerdo, de las cuales solo quedaron pendientes 17, que fueron turnadas a comisiones ordinarias especiales o de investigación. La segunda comisión, encargada de los asuntos de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación, recibió 39 propuestas con punto de acuerdo. De estas, 36 fueron dictaminadas en sentido positivo. Por su parte, la tercera comisión de la Permanente, encargada de los asuntos de Hacienda, Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, abordó 90 proposiciones con punto de acuerdo y sostuvieron reuniones con diversos funcionarios federales. Entre ellos, el subsecretario de Hacienda, Fernando Portela Rodríguez, y con el subsecretario de Ingresos, Miguel Mesmajer Linartas, para analizar variables económicas del país, la volatilidad del peso y la caída del precio del petróleo. Se reunieron también la tercera comisión con el titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Jaime González Aguadé, con el titular de la Conducef, Mario Alberto Di Constanzo Armenta, y con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Alberto Basbás Sacal. El objetivo, conocer las modificaciones a la Ley de Ahorro y Crédito Popular y para darle respuesta a los ahorradores defraudados de FICREA. También se reunieron con Rodolfo Lazzi Tamayo, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat, para revisar el funcionamiento del fideicomiso Río Sonora. Finalmente se reunió la tercera comisión con el titular de Capufe, Benito Nemes Astre, para revisar la situación de las autopistas y el cobro de peaje de las mismas. De esta manera se llevó a cabo la actividad legislativa en este primer receso para dar paso al segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la 62ª legislatura. Estaremos al pendiente del inicio de esta reunión de trabajo de la Comisión Especial. Por lo pronto regresamos las cámaras con ustedes, Laxman, Melissa. Gracias, Elena. Estaremos pendientes de la actividad parlamentaria y, por supuesto, de todo lo que ocurra en esta parte de San Lázaro. Nosotros continuamos transmitiendo desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, 1 de febrero, día de sesión de Congreso General en el Congreso de la Unión. Hay que recordar que el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, como lo marca nuestra Constitución, también lo es el presidente del Congreso General y estará encargado de hacer la declaratoria formal de apertura de los trabajos, Melissa. Por supuesto, estaremos pendientes para que usted también tenga esta información de primera mano a través del canal del Congreso. Aquí, en tanto, Laxman Sumano, en el lobby del edificio A, está por inaugurarse la exposición Vigencia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1917. Elizabeth Cano, una constitución que en su época fue considerada la primera constitución social del mundo en el siglo XX. ¿No es así, Elizabeth? Regresamos contigo.
Así es, Melissa, muchísimas gracias. Es por ello que en este momento todavía me encuentro aquí en el edificio A, en el lobby del edificio A, para ya dar en unos momentos más la inauguración a esta exposición Vigencia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917 a 98 años de su creación. Esta exposición, pues bueno, se prevé que se exhiba el documento original de esta Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Le comento que este evento es organizado por la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de esta Cámara de Diputados. Dicha exposición se realiza en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, el Archivo General de la Nación, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como el Museo Casa de Carranza. Es por ello que nosotros les comento que hemos realizado pues una entrevista correspondiente precisamente a esta exposición Vigencia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1917 en su 98 aniversario. Acompáñenos. Y surge por el interés de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva para que esta legislatura inicie de manera formal las conmemoraciones de lo que va a ser el centenario de la Constitución en 2 años más. El Congreso de la Unión participa del comité que será responsable de organizar estos actos, que fue instalado por el Ejecutivo Federal hace un año, y la Cámara de Diputados organizando esta exposición, cuyo acto inaugural coincidirá con la sesión del Congreso General el próximo 1 de febrero. La Constitución es una aportación directa del Archivo General de la Nación y a esta se suman los artículos que vienen del Museo Casa Carranza, en el cual se trata de hacer un lazo, un vínculo armónico entre los elementos que vienen de este museo, así como algunos elementos personales aportados por familiares directamente de Carranza, y se integra una parte fundamental dentro de la memoria de la institución, que es una serie documental integrada por 46 documentos seleccionados que forman parte del archivo histórico de la Cámara de Diputados. Bueno, pues le comento que este documento original fue enviado a esta Cámara de Diputados el pasado 30 de enero para pues conmemorar el 98 aniversario de la promulgación y vigencia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, con una exposición donde se exhibirán el original de la Carta Magna firmada por los constituyentes, documentos inéditos y objetos históricos. Es por ello la importancia y la relevancia pues de este evento, de la inauguración de esta exposición. Regresamos con ustedes, Laxman y Melissa. Gracias Elizabeth, con estas imágenes que estamos viendo en pantalla desde el Palacio Legislativo de San Lázaro. Ya hay cosas muy interesantes, Melissa, archivos originales que tenemos aquí a nuestro alrededor del legislador Venustiano Carranza, quien también fue por supuesto militar, como todos los legisladores que iniciaron, gran mayoría de los legisladores que iniciaron el 17 nuestro Congreso a partir de esta nueva etapa, eran militares que estuvieron participando en el movimiento revolucionario. Y bueno, hay documentos legislativos muy interesantes, fotografías que yo no conocía, tengo que reconocerlo, fotografías del constituyente del 17 que nunca había visto y que se pueden ver aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro en esta semana. También está la urna, por cierto, la urna de plata en la cual se votó la mesa directiva del Congreso Constituyente. Además, Laxman, la pluma original con la que se firmó este documento tan importante. Y en pantalla estamos viendo a Venustiano Carranza, que fue una pieza elemental, importante, fundamental para la creación de esta Constitución, la de 1917, porque a decir de los historiadores, pues era un hombre quizás sin carisma, pero sí con un gran temple, lo decías hace unos momentos, fue jefe militar, pero también fue un diputado suplente, senador por Coahuila, y en todas estas funciones mostró un gran coraje por servir a la patria. Incluso él decía en una de sus frases quizás más reconocida, para servir a la patria no sirve el que se va, pero tampoco funciona el que se fue. Así es, vemos ahí un par de curules originales. Lo que tenemos ahí en esa fotografía es el Teatro de Querétaro,
si no mal recuerdo, a donde pues se reunió el constituyente originario para firmar la Constitución de 1917 y los documentos que le platicamos, documentos emblemáticos de nuestra historia. Y mencionabas la urna, hace rato que veíamos la imagen de Venustiano Carranza, veíamos la urna de plata, que hay que decirlo, todavía se utiliza recientemente, no hace mucho tiempo, aquí hasta el presidente de la mesa directiva, Silvano Aureoles, lo destacó, que la urna en la que se estaba erigiendo a la comisión permanente, a los integrantes de la permanente, precisamente es la urna original que desde 1917 se utiliza para, ahí la tenemos en pantalla, se utiliza para las votaciones. Digo, no había 500 diputados como ahora que tenemos el sistema automatizado, pero bueno, esa es la urna que estamos viendo, todavía la utilizan nuestros diputados federales para las votaciones. Hay parte de los elementos que hoy integran esta exposición vigencia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1917, que se encuentra instalada por el momento y en unos momentos más será inaugurada aquí en Palacio Legislativo de San Lázaro, un lugar, por supuesto, histórico. Hay que recordar que Palacio Legislativo de San Lázaro inicia su construcción, Laxman, luego de la aprobación de la reforma de 1977. Al cambiar el número de diputados, que eran 186 en ese entonces, pasa a 400, necesitan hacer un edificio más grande y es por ello que en 1981 se construye este Palacio Legislativo de San Lázaro. Y más adelante, cuando nuestro Congreso decide tener un sistema mixto con representación uninominal y plurinominal, pues fue necesario ampliar los espacios de la Cámara de los Diputados y por eso nuestro Congreso, al menos en América Latina, es uno de los que tiene espacios más generosos, no así como los parlamentos en Europa, que la población es menor, son parlamentos pequeños, el Bundestag en Alemania, el Parlamento de Rusia es un poco más pequeño, pero hay otros congresos que son muchísimo más grandes que el nuestro, como el de China o el de la India, donde hay una gran cantidad de representantes porque las poblaciones son mayoritarias a las de nuestro país. Siempre interesante conocer, Laxman, esta diversidad de parlamentos y en el sentido estricto de la historia de nuestro Congreso mexicano, pues no perdemos de vista ese referente de 1811, cuando luego del fusilamiento de Miguel Hidalgo, pues empiezan algunos líderes insurgentes como José María Morelos a conformar lo que fue la primera Junta Representativa de la Nación Mexicana, que conocemos ahora como Junta de Zitácuaro, y que más tarde fuera sustituida por el Congreso de Anáhuac, también llamado Congreso de Chilpancingo, y que es muy importante, lo hemos comentado en algunas ocasiones, Laxman, porque este fue el primer Congreso independiente del gobierno de España, y es allí donde José María Morelos da lectura a un importantísimo documento, Sentimientos de la Nación. Sentimientos de la Nación, que hay que recordar al constituyente de Tlalpujahua, que precisamente López Rayón estuvo ahí asesorando a Morelos en esta parte y que también es un legislador emblemático en la historia constitucionalista de nuestro país. Sin duda, Morelos e Hidalgo fundamentales, pero no hay que olvidar a personajes como López Rayón en esta etapa de la historia. Y más adelante recordar también a Isidoro Olvera y a Fray Servando Teresa de Mier, quienes pues reactivaron la idea de tener un Senado de la República, como tú nos lo comentabas hace rato, y por ello es que ahora tenemos un Congreso bicameral. Pero vamos a continuar platicando lo que estamos viendo en pantalla. Ahí está la Constitución, hay que reiterarlo porque es histórico esto, Melissa, el original y único de la Constitución Política de 1917, y ya estamos viendo que va a haber una guardia de honor a la Carta Magna, a la Carta Fundamental. Vemos ya legisladores en pantalla, Melissa, que se están dando cita en esta sesión, que se darán cita en esta sesión de Congreso General. Hay que recordar, Laxman, que fue el 5 de febrero de 1917, 60 años después de proclamada la Carta Magna de 1857, cuando se promulga la Constitución que hoy se encuentra aquí en Palacio Legislativo de San Lázaro. Fue con un total de 186 artículos contra 124 del anterior. Es un hecho para nosotros importante poderle llevar a través del canal del Congreso estas imágenes e invitarlo a que venga a la exposición, pues estará vigente hasta el próximo es viernes 7 de febrero. Así es, si tiene oportunidad de asistir, está en Ciudad de México y puede asistir, o en estos días festivos, está aquí en Ciudad de México visitando a sus familiares o por algún asunto en la Ciudad de México, no pierda la oportunidad. Recuerde que esta es la Casa del Pueblo y pues obviamente puede ingresar a conocer estos documentos históricos, pero también recuerde que aquí en San Lázaro tenemos un museo especializado, el Museo Legislativo, que lleva el nombre del documento que le estábamos platicando, Los Sentimientos de la Nación, es nuestro Museo Legislativo, que también está abierto al público, lo puede visitar de lunes a viernes en horarios pues, de oficina, y puede asistir aquí a la Cámara de Diputados y conocer un poco más de todo
esto que estamos platicando, todo esto nosotros lo hemos visto en el Museo Legislativo, lo hemos leído en esos documentos y por eso lo estamos platicando. Que además es un deleite, Laxman, siempre acercarnos a la historia de nuestro país y en este contexto legislativo también. Elizabeth, pues ya decías que hay aquí un gran número de personas que se empiezan a reunir para la inauguración de esta exposición, pero platícanos más, ¿qué otros documentos podemos hallar? Así es, pues gracias Melissa, se puede también encontrar en esta exposición la réplica de la oficina de Venustiano Carranza, donde precisamente se firmó la Constitución, así como de diversos documentos, además pues de exhibir la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la original. En este momento, como podemos observar, pues ya están llegando las autoridades a este lobby del edificio A del Palacio Legislativo de San Lázaro. Ahí también en la imagen vemos la pluma original con que fue firmada precisamente pues este documento. Como le comentaba, ya estamos ya a unos minutos de que comience pues la inauguración de esta exposición de la vigencia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1917, en donde precisamente pues se van a exhibir diversos documentos de esta Constitución a 98 años de su creación, en su 98 aniversario. Le comento que este evento es organizado precisamente por la Dirección General de Documentación, Información y Análisis de esta Cámara de Diputados, en coordinación con la Secretaría de Educación, el Archivo Nacional, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como el Museo Casa de Carranza. Bueno, pues también es preciso platicarle que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el hacer político y legal para la organización y relación del gobierno federal con los estados de México, los ciudadanos y todas las personas que viven o visitan el país. La actual Constitución es una aportación de la tradición jurídica mexicana al constitucionalismo universal, dado que fue la primera Constitución de la historia en incluir muchos derechos sociales y era por mucho adelantada a todas las de esa época. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha sido reformada más de 200 veces desde su publicación el 5 de febrero de 1917. El artículo 135 de la Constitución permite reformar y adicionar el contenido de la misma. Para reformarla, pues se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados. Le comento que a diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos, México no ha cambiado su constitución por una nueva, únicamente ha sido reformada para ajustarse a los cambios de los tiempos y a las condiciones políticas del país. La Constitución mexicana está dividida en 9 títulos que contienen 136 artículos y 19 transitorios. El primer título y sus 38 artículos hablan acerca de los derechos humanos, las garantías individuales y la ciudadanía mexicana, mientras que los siguientes 98 artículos definen la estructura del Estado mexicano. Entre los cambios respecto de la Constitución de 1857 se encuentran la eliminación de la reelección del presidente de la República y el cargo de vicepresidente. Dentro de los antecedentes, pues le comento que el 7 de agosto de 1900, Ricardo Flores Magón y su hermano fundaron el periódico jurídico Regeneración, desde el cual criticaban la corrupción del sistema judicial del porfiriato, lo que los llevó a la cárcel. En 1902, los Flores Magón y el grupo de liberales arrendaron el periódico El Hijo del Huizote. En 1903, en el 46 aniversario de la Constitución de 1857, el personal del periódico realizó una protesta con el lema "La Constitución ha muerto". Al paso del tiempo, las críticas y las condiciones del país desataron diversos conflictos que, junto al resultado de las elecciones de 1910, dieron como resultado el inicio del conflicto armado, conocido como la Revolución Mexicana. Según los tratados
de Ciudad Juárez. Tras la renuncia de Porfirio Díaz, Francisco León de la Barrera ocuparía la presidencia de México interinamente hasta que pudiera llevarse a cabo las elecciones. León de la Barrera entregó la presidencia a Francisco I. Madero, ganador de las elecciones extraordinarias de México de 1911. En 1913, Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez fueron asesinados tras el conflicto de la Decena Trágica, y la presidencia la ocupó Victoriano Huerta. Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, desconoció a Huerta y formó el Ejército Constitucionalista, el cual lo derrocó en 1914. Carranza, como encargado del Poder Ejecutivo, expidió el 14 de septiembre de 1916 el decreto para la convocación de un Congreso Constituyente que sería el encargado de reformar la Constitución vigente y elevar a rango constitucional las demandas exigidas durante la Revolución, dejando en claro que no se cambiarían la organización y funcionamiento de los poderes públicos del país. El 1 de diciembre del mismo año, el Congreso Constituyente abrió sesiones en el Teatro Iturbide en la ciudad de Santiago de Querétaro. El constituyente contó con diputados de todos los estados y territorios federales del país, con excepción de Quintana Roo. Estuvieron presentes ahí diversas fuerzas políticas como los carrancistas o renovadores, como Luis Manuel Rojas, José Natividad Macías, Alfonso Cravioto y Félix Pallavicini, los protagonistas o radicales. El 31 de enero de 1917, tras 2 meses de debates, el constituyente cerró sesiones y por fin el 5 de febrero es promulgada la nueva Constitución con el nombre Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la del 5 de febrero de 1857, que entraría en vigor el 1 de mayo del mismo año. Ese mismo día fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Es por ello que pues es muy importante que usted siga de cerca pues precisamente este evento, la inauguración de esta exposición Vigencia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917, en su 98 aniversario, en la que se exhibirá precisamente pues el ejemplar de esta Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como ustedes pueden observar, pues ya estamos a unos minutos de que inicie precisamente la inauguración de esta exposición, Laxman y Melissa. Así es, Elizabeth, sin duda todos estos datos históricos que nos das relevantes para entender la historia legislativa y constitucional de nuestro país. Comentar rápidamente, Melissa, que en las imágenes que hemos estado viendo está el mural que está aquí en el lobby del Palacio Legislativo de San Lázaro, que también refiere a las constituciones de nuestro país, y es que es un elemento central del poder legislativo, la Constitución. Lo tenemos en el lobby, pero también en el edificio E de la Cámara de Diputados tenemos un mural enorme que cubre prácticamente las paredes, donde también vamos viendo las distintas constituciones llenas de colorido de nuestro país, un mural reciente que se acaba de colocar. Las 3 constituciones, 1824, 1857, 1917. Nosotros estamos ubicados en el lobby del edificio A del Palacio Legislativo de San Lázaro, siguiendo las imágenes, el pirograbado en donde reseña la historia legislativa de nuestro país, al margen de que en unos momentos más dará inicio a esta exposición Vigencia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1917, y que nos refería a Elizabeth Cano hace unos momentos, la importancia de Venustiano Carranza y su papel en torno a ella, porque fue él quien promovió la creación, digámoslo así, del Congreso Constituyente por ahí de 1916. Se instalan en Ciudad de Querétaro propiamente, fue el 1 de diciembre, y durante 66 sesiones, 6 que dedicaron al reglamento y el resto al proyecto, pues estuvieron de manera continua e ininterrumpida los legisladores constituyentes que dieron forma a este documento tan importante que hoy tenemos aquí a nuestra espalda, el Palacio Legislativo de San Lázaro, la Constitución de 1917. Ya vemos en pantalla coordinadores parlamentarios e integrantes de las mesas directivas de ambas cámaras del Congreso de la Unión, que estarán en esta guardia de honor a nuestra Carta Magna, nuestra Carta Fundamental, a nuestra Constitución Política de 1917. En este acto quedará formal inauguración
a esta exposición que estamos comentando y que fue instalada, como bien lo señaló Elizabeth Cano al inicio durante esta transmisión, el 30 de enero de este año, o sea, hace unos días, y ahora será formalmente la inauguración. Vamos con Elizabeth Cano, ya vemos que está por inaugurarse esta exposición, Melissa. Adelante, Elizabeth, sigamos con el protocolo. Así es, pues como estamos observando, en este momento las autoridades ya están colocadas para dar inicio precisamente a esta exposición Vigencia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1917 en su 98 aniversario. Como podemos observar, ahí vemos al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el diputado Silvano Aureoles Conejo, y al presidente de la mesa directiva del Senado, Miguel Ángel Barbosa Huerta. Por eso en este momento pues estamos aquí ya a la espera de que inicie precisamente pues esta exposición en su 98 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1917, en la que se exhibirá el ejemplar original y único de la Constitución, el cual estará a cargo de la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados. Dicha exposición se realiza en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, el Archivo General de la Nación, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Museo Casa de Carranza. Muy buenos días. La 62ª legislatura de la Cámara de Diputados les da la más cordial bienvenida al acto de guardia de honor por el 98º aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917. Encabezan esta ceremonia el diputado Silvano Aureoles Conejo, presidente de la Cámara de Diputados, el senador Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta, presidente del Senado de la República, el diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, y el senador Emilio Gamboa Patrón, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Agradecemos también la distinguida presencia de las diputadas y diputados, senadoras y senadores, vicepresidentes y secretarios de las mesas directivas de ambas cámaras del Congreso. Destacamos también la asistencia de los coordinadores de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. También agradecemos la presencia de los legisladores integrantes de esta 62ª legislatura del Honorable Congreso de la Unión, así como de los invitados especiales, la doctora María de las Mercedes de Vega Armijo, directora general del Archivo General de la Nación, la licenciada María de la Luz Álvarez Montes, en representación de la doctora Lorenza del Río Cañedo, directora del Museo Casa Carranza, del maestro José Gamas Torruco, director del Museo de las Constituciones, así como del señor Venustiano Carranza Peniche y la señora Rosalía Carranza, descendientes de Venustiano Carranza. A 2 años de cumplirse el primer centenario de la promulgación de nuestra Carta Magna, la Cámara de Diputados participa en las actividades preparatorias para esta conmemoración con la exposición titulada Vigencia de la Constitución de 1917, que pone al alcance de legisladores, académicos, investigadores y la sociedad en general documentos y objetos que dan muestra del trabajo realizado por los constituyentes de Querétaro. El objetivo es contribuir a un profundo conocimiento, así como generar mayor interés por el estudio del Congreso Constituyente y la riqueza de las discusiones legislativas que dieron sustento a la norma que hoy nos rige. A continuación, los legisladores integrantes del Presidium, junto con los invitados especiales, harán una guardia de honor ante el ejemplar original de la Constitución de 1917, para lo cual se les pide atentamente que permanezcan en sus lugares.
Este órgano legislativo les agradece a ustedes su presencia en este acto y los invita a asistir a la sesión de Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Por su asistencia, muchas gracias y muy buenos días. Es así como el Congreso de la Unión, porque estuvieron los presidentes de ambas cámaras y los integrantes, Melissa, de las mesas directivas, órganos de gobierno, Elizabeth, estuvieron aquí en esta guardia de honor. Es un acto solemne, la relevancia que tiene sin duda fundamental para todos nosotros los ciudadanos, pues 98 años ya de constitucionalismo, Elizabeth Cano, lo que hemos presenciado, un acto histórico que recordaremos a lo largo de los años. Así es, pues sin duda fue un acto histórico, como bien lo comentas. Esta exposición va a estar a partir de hoy, 1 de febrero, hasta el viernes 7 de febrero, por lo cual pues se le invita a los ciudadanos que quieran ser parte y que quieran ver precisamente pues lo que es este archivo histórico de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1917. Hasta el 7 de febrero estará aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Muchísimas gracias por su atención. Me despido, Laxman y Melissa. Elizabeth Cano, muchas gracias desde el lobby del Palacio Legislativo de San Lázaro. Melissa, pues qué acto sin duda fundamental. Aquí alrededor de nosotros hay una gran cantidad de documentos históricos, placas conmemorativas, en fin, la historia de nuestra Constitución, la historia de nuestro Poder Legislativo, como siempre el canal Congreso difundiéndola y acercándola a usted sobre todo para que tenga pues conocimiento de la historia tan rica que tiene nuestro Congreso Federal. Un Congreso Constituyente que logró reunir a 184 legisladores y que ellos dieron forma a este importante documento que hoy por hoy nos rige y que además ponderó y puso gran énfasis al tema social. Recordemos que hay artículos de carácter particularmente social que han sido importantes para nuestro país. El artículo 27 sobre propiedad de las tierras, está el tercero en educación, también el 123 precisamente trabajo y previsión social, y todo esto nos permite comprender más el quehacer legislativo de México. Y hay una relevancia y un impacto directo en nuestras vidas en toda la República Mexicana. Hay calles que llevan nombres de legisladores, avenidas que llevan nombres de legisladores y por supuesto incluso ocurre que hay lugares que tienen el nombre de estos momentos históricos de estos legisladores y que bueno, le dan memoria histórica a estos aspectos históricos del país. Queremos recordar, Laxman, antes de continuar con esta charla, que estamos haciendo una transmisión especial el canal del Congreso para que usted que nos acompaña conozca los diversos actos que hoy se celebran aquí. Tiene que ver uno de ellos con esta inauguración que acabamos de ser partícipes y testigos sobre la Constitución de 1917, y en unos momentos más también dará inicio esta sesión de Congreso General que dará pauta también para el inicio del siguiente periodo ordinario de sesiones, el segundo del tercer año de la 62ª legislatura. Ya se encuentran nuestros compañeros Gladys Juárez Davis y Martín Mondragón para más adelante también tenerle al detalle cómo se van realizando estos trabajos legislativos. Así es, Melissa, la Constitución señala que en esta sesión de Congreso General se dará la apertura, hay acuerdos parlamentarios entre las mesas directivas, algunas veces hemos visto pronunciamientos de los grupos parlamentarios, no está normado que los haya, tenemos entendido que en esta oportunidad no habrá pronunciamientos, no obstante al inicio de cada periodo ordinario, ya formalmente en las sesiones ordinarias de cada Cámara, los legisladores de los distintos grupos parlamentarios en tribuna presentan sus agendas legislativas que este 29 y 30 han estado reunidos en distintas partes de la República Mexicana, algunos grupos parlamentarios aquí en Ciudad de México, en la Ciudad de Los Cabos, Baja California, en Ocoyoacac, Estado de México, también han estado reunidos los legisladores de ambas cámaras y han estado definiendo, disertando, reunidos con funcionarios, reunidos con académicos, especialistas, consultando los temas que van a discutir y van a consensar para el próximo periodo de sesiones ordinarias, porque precisamente de lo que se trata, según está normado en el marco jurídico del Congreso Federal, es que estas agendas legislativas sean presentadas ante los órganos de gobierno, que es la Junta de Coordinación Política, y al seno de este órgano de gobierno se busquen los acuerdos, se consensen cuáles serán los temas que se van a abordar y bueno, posteriormente
de que ya se ha determinado cuáles serán los temas prioritarios para cada legislatura, es que se emite la agenda parlamentaria, la agenda legislativa del Congreso Federal. Porque son reuniones plenarias, Laxman, que se realizan al margen de saber cuáles son estos temas prioritarios en la agenda legislativa de los distintos grupos y ellos pues nos representan en el Congreso Federal y tendrán pues que en su momento ir debatiendo cada uno de ellos. Queríamos recordarle en nuestras redes sociales @Canal Congreso en Twitter y también estamos en Facebook, Canal del Congreso México. Gracias por su comunicación a todos los que han estado pendientes de esta transmisión especial que nos permite conocer más de la manera en que funciona nuestro Congreso Federal. Y mientras aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro ya hay conferencias de prensa, ya hay actividad de los medios de comunicación, los legisladores ya empiezan a darnos cuenta de los temas que van a estar impulsados en este periodo. Regresamos al Salón de Sesiones con nuestros compañeros Martín Mondragón, con Gladys Juárez Davis y Martín Mondragón. Adelante, compañeros. Gracias, compañeros. Como ustedes pueden observar a nuestras espaldas, Gladys, ya el ambiente al interior de este Salón de Sesiones ha cambiado mucho. Ya están ingresando en estos momentos los legisladores, los diputados federales, los senadores de la República, con la intención en primera instancia de conocer de que exista el quórum que se requiere para ambas cámaras. Gladys. Así es, Martín, querido auditorio, efectivamente ha sido una mañana de constante ingreso en este salón de plenos, evidentemente después de participar en este acto protocolario histórico, ya lo mencionaban, que se llevó a cabo aquí en el vestíbulo principal. Bueno, pues poco a poco van ingresando los legisladores, en cualquier momento dará inicio esta sesión de Congreso General, que se antoja, que se prevé será una sesión muy breve, una sesión de escasos 7-10 minutos, donde pues una parte fundamental, obviamente la lectura de la sesión, se estará entonando el himno nacional y con Así esto, es. bueno, pues arrancará formalmente el inicio de este periodo ordinario, Martín. Como mencionas, Gladys, por supuesto es una sesión breve, pero lo importante aquí es resaltar el significado que tiene la reunión de Congreso General y que da inicio a lo que son los periodos ordinarios. Con esto se le da certeza y legalidad a los trabajos que han de venir en el Congreso de nuestro país, en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República. Hay que recordar y señalar que durante estos periodos ordinarios es cuando el Congreso realmente puede resolver los diversos asuntos que se le presentan, las iniciativas, la presentación de las iniciativas y de los propios dictámenes, y que por supuesto al concluir el proceso legislativo podemos contar con un marco jurídico actualizado, moderno, pero solamente en estos periodos ordinarios es cuando el Congreso puede llevar a cabo esta función. Así es, realmente es un momento de mucha oportunidad. Los legisladores, en términos generales, en los periodos de receso, regresan a sus lugares de origen, regresan a sus estados con la gente que se están representando y traen toda la información, traen el sentimiento, pueden captar las necesidades que prevalecen en sus entidades y evidentemente, bueno, verse reflejadas dentro de los periodos ordinarios ya como iniciativas, como dictámenes, como proyectos, aparte de todos los demás temas que se encuentran en la agenda y los cuales hemos tenido oportunidad de platicar en el transcurso de esta transmisión especial. Lo ve usted, esa sesión de Congreso General, ya lo mencionábamos, está mandatado constitucionalmente que se realice aquí en el Pleno de San Lázaro y ve usted en sus imágenes, en su monitor, indistintamente la imagen de senadores, senadoras, diputados y diputadas que poco a poco van llegando hasta este recinto para poder formar parte de lo que será esta apertura de periodo ordinario, Martín. Así es, y por supuesto se puede observar también el acercamiento y que precisamente también es parte de este encuentro que se lleva a cabo al inicio de cada periodo ordinario, en donde también tiene características. Se invita no solamente a la apertura a los legisladores, sino también a representantes de los diversos poderes de la Unión, lo cual envuelve este encuentro, esta reunión de un ámbito republicano y que por supuesto es con la intención de anunciar el inicio de las actividades, de los trabajos del Congreso de nuestro país. Y como bien mencionabas, es un periodo
cuando concluyen los periodos ordinarios, es un periodo que se aprovecha para diversas actividades. En primera, hay que recordar que son legisladores federales y regresan a sus estados, a sus municipios, a cada uno de sus distritos, en el caso de los diputados, precisamente con la intención de llevar a cabo ese vínculo que existe entre el ciudadano y el legislador, en el caso de la Cámara de Diputados y de los estados y los senadores en relación con la Cámara Alta. Pero también hay actividades que no se suspenden. El día de hoy tenemos un ejemplo de ello y ya nos han dado cuenta nuestras compañeras, la reunión que tendrán unos momentos más después de que se dé por iniciados los trabajos del Congreso General, de la reunión de una de las comisiones especiales. Esto significa que de alguna forma el trabajo no se suspende del todo. Hay comisiones que, dada la naturaleza del tema, continúan con la actividad, y precisamente el día de hoy vamos a tener como parte del trabajo que se realiza en el Cámara de Diputados uno de los primeros eventos, uno de los primeros encuentros que se estarán dando el día de hoy, posterior a la instalación de este segundo periodo ordinario de sesiones. Así es, Martín, bien lo señalas. También hay que recordar, hubo reuniones de trabajos con diversos funcionarios federales, que esto, bueno, el trabajo de las comisiones como tales no se suspende en los periodos de receso, pero el trabajo formal, el trabajo de dictaminación, de la aprobación de leyes, ese sí se queda solamente exclusivo para los periodos ordinarios, en tanto que, bueno, pues dentro de la comisión permanente, dentro de los recesos, se pueden atender puntos de acuerdo, excitativas, proposiciones, en fin, una serie de trabajo que no requiere la presencia de todos los legisladores. Le comento, en este momento prácticamente ya tenemos un acercamiento importante a lo que es el quórum de ambas cámaras del Congreso de la Unión. Comentábamos, se prevé que esta será una sesión corta, una sesión protocolaria para dar formalidad y para dar cumplimiento a lo que mandato de la Constitución, y que la primera sesión ordinaria para ambas cámaras, ya tanto para Senado como para la Cámara de Diputados, será citada para el martes de la semana entrante a las 11 de la mañana, cada quien en su respectiva cámara, donde tendremos oportunidad de conocer el posicionamiento. A veces ese posicionamiento se da al interior de la sesión de Congreso General. Este no es el caso. Estos posicionamientos y agendas políticas tendremos oportunidad de conocerlas el martes en Senado y el martes en Diputados. Así es, con la intención de que cada uno de los grupos parlamentarios, cada una de las fuerzas políticas representadas en el Congreso de nuestro país, den a conocer en primera instancia cuáles son los temas que habrán de impulsar a lo largo del periodo ordinario, pero también la posición de los legisladores, la posición de los grupos parlamentarios en relación con temas vinculados con la política nacional, con la economía nacional. Tendremos la oportunidad precisamente de conocerlo ya en lo que serán las primeras sesiones ordinarias que se realicen tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Ya veíamos, Gladys, a los integrantes de ambas mesas directivas, ya están prácticamente ocupando sus respectivos lugares. Podemos observar en estos momentos a los legisladores intercambiando, por supuesto, opiniones, intercambiando también el sentir en relación con diversos aspectos, y también es la oportunidad en donde si ellos no han tenido la posibilidad de verse después del inicio de año, pues también es la oportunidad para saludarse, y en espera, por supuesto, de que de un momento a otro el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, quienes tendrán la responsabilidad de conducir los trabajos de esta sesión de Congreso General, de las indicaciones para que dé paso a lo que ya mencionabas, a la apertura. Escucharemos el himno nacional y por supuesto también escucharemos el día en que habrán de citar a los legisladores en cada una de las cámaras para dar inicio a los trabajos formales de las sesiones ordinarias, que por supuesto implican diversos asuntos, diversos temas, la presentación de las iniciativas, el análisis, la discusión de diversos dictámenes. Ya escuchábamos y veíamos en la programación previa que hemos preparado para el día de hoy algunos de los temas que se estarán delineando, algunos de los cuales también se estará continuando, que quedaron todavía pendientes en la legislatura, en el periodo anterior,
y que por supuesto serán retomados de manera inmediata tanto en las comisiones como en este salón de sesiones y por supuesto en el salón de sesiones del Senado de la República. Así es, y como bien lo señalas, formalmente es la primera cita que tienen los 500 diputados, los 128 senadores, de manera conjunta además, en esto que es una sesión de Congreso General, después de, que cerraran los trabajos en el mes de diciembre y que evidentemente, marca el reencuentro, marca el inicio de compartir no solamente las necesidades de sus representados, de sus estados, sino también necesidades que se encuentran dentro de la agenda política, dentro de la agenda legislativa. Hay que recordar que México es un país en constante movimiento, evidentemente, aunque existen recesos en el Congreso de la Unión, la política, la situación económica, la situación social continúa caminando, continúa avanzando, y esto evidentemente da ciertos tenores que los tendremos oportunidad de conocer a través de sus agendas políticas. Esto será en la primera sesión ordinaria que tenga ya cada una de las cámaras, donde se puntualizará cuáles serán las prioridades de cada grupo parlamentario. Cada grupo parlamentario tendrá la oportunidad de decir: a mí me interesa este tema en particular, y buscar coincidencias entre los diferentes grupos parlamentarios para entonces sí poder armar lo que será este último periodo ordinario y el final de esta legislatura, que, como bien lo hemos señalado en el transcurso de toda esta transmisión, ha sido una legislatura que ha tenido unas grandes características tal vez históricas por la dimensión de las reformas que se han tenido y que evidentemente tiene que cerrar de la misma manera, tiene que terminar en este periodo ordinario, con un trabajo realmente relevante para que sea este distintivo de estos 3 años en la 62ª legislatura, Martín. Será sin duda la legislatura número 62, una legislatura que, a diferencia de otras, tenga marcado claramente la discusión de temas fundamentales para nuestro país. Hay quien ha mencionado que será una legislatura histórica precisamente por los temas que se abordaron desde el inicio de la legislatura, precisamente como mencionabas, el trabajo que inició específicamente con la presentación de temas que sí han sido controversiales, pero que sin lugar a dudas se reconoce también la importancia de tener que abordarlos en el Congreso de la Unión, de discutirlos, de revisarlos y por supuesto que la gente conozca cuáles son los temas que se han revisado, que se han discutido en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Por supuesto, no es un proceso que concluya ahí. Todavía hay que esperar de qué manera funciona esto en el ámbito económico, político, social, y precisamente el Congreso está facultado, Gladys, para llevar a cabo las modificaciones del marco jurídico, para poder hacer las adecuaciones pertinentes, esto con la intención de poder contar en nuestro país con un marco legal moderno, actualizado. Hoy veíamos precisamente hace unos instantes la Constitución política de nuestro país vigente, la de 1917. Nos estamos acercando ya al centenario de la Constitución en nuestro país y precisamente también el Congreso tendrá que decir algo al respecto de nuestra Carta Magna. Ya estaremos, por supuesto, presentándole lo que se tenga que mencionar en relación con las modificaciones a la Constitución. Se habla también de la necesidad de un nuevo marco constitucional. En general son temas fundamentales que el día de hoy y en otros aspectos estarán revisando en el Congreso de nuestro país. Estamos prácticamente ya a punto de dar inicio a esta sesión de Congreso General. El presidente de la Cámara de Diputados, que también funge como presidente de esta sesión de Congreso General, se encuentra ya camino precisamente a esta máxima tribuna, desde donde presidirá este inicio de periodo ordinario, y en este entendido que, pues evidentemente las leyes son perfectibles, el trabajo que se hace legislativamente se perfecciona cada momento, cada día, con todos los aportes que se van haciendo a través de las iniciativas, a través de los senadores, senadoras, diputados, diputadas, y en este recordar
que las reformas que se han atendido en esta legislatura, bueno, son reformas heredadas, son reformas que tenían iniciativas de legislaturas mucho anteriores, que se han podido conjuntar, algunas con estas iniciativas preferentes que enviaran Ejecutivo Federal, no solamente el actual, sino el último inmediato anterior, y aunadas a las iniciativas que se encontraban de diversos legisladores, ya le decía, de diversas legislaturas, y que se conjuntan todas para poder tener una información más concreta, más precisa, y que aunado a las audiencias públicas y a la voz de expertos, bueno, han hecho sin duda grandes reformas torales, las más sentidas posiblemente de las últimas décadas, que se han visto cristalizadas en esta 62ª legislatura.